Mi nombre es Diana Marixa Sierra Pedraza. Voy a hacer un análisis de la Ley 1934 del 2018. El 2 de agosto de 2018, el Congreso de la República emitió la Ley 1934, mediante la cual se reformó y adicionó el Código Civil en su libro de sucesiones. Esta ley modifica 19 artículos del Código Civil. Mediante esta ley se derogaron del Código Civil los siguientes artículos: 1243, 1252, 1253, 1259 y 1262. Y entró en vigor a partir del 1 de enero del 2019. El espíritu de esta ley es la libertad testamentaria. Esta ley, que amplía la libertad de testar mediante la reducción de las legítimas a una cuarta parte de la masa sucesoral y la eliminación de la cuarta de mejoras, con el fin de permitir la libre disposición de las tres cuartas partes de los bienes, sin perjuicio de la porción conyugal y de los alimentos que determina la ley. Antes de esta ley, el testador debía asignar forzosamente para alimentos la porción conyugal, las legítimas, y tenía un 25% de mejoras para asignar a sus descendientes. Ahora, con esta ley, puede disponer del 50% de su patrimonio para asignarlo libremente. En lo referente con el acervo imaginario, que es el valor que el causante dona en vida a alguno de sus herederos, en el Código Civil, en el artículo 1243, que fue derogado, se preveía el cómputo de las cuartas de mejoras, que eran parte del 25% del acervo imaginario. Y ahora, con esta nueva ley, si el causante decide en vida donarle a alguno de los herederos, lo podrá hacer sin que posteriormente se afecte en el testamento el cómputo de la masa sucesoral. Los artículos que se encuentran vigentes en esta ley son los siguientes. Tenemos el artículo 1045, que es el primer orden sucesoral. Los descendientes de grado más próximo excluyen a los otros herederos y recibirán entre ellos iguales cuotas, sin perjuicio de la porción conyugal. El artículo 1226, que habla de la definición y clases de asignaciones forzosas, entonces nos dice que las asignaciones forzosas son las que el testador está obligado a hacer y que se suplen cuando no las ha hecho, aún con perjuicio de sus disposiciones testamentarias expresas. Las asignaciones forzosas son, en primer lugar, pues los alimentos que se deben por ley a ciertas personas. En segundo lugar, la porción conyugal. En tercero, tenemos las legítimas. Bueno, el artículo 1240 habla de los legitimarios. Son legitimarios, primero, los descendientes, personalmente o representados. En segundo orden están los ascendientes. El artículo 1242 habla de la cuarta de mejoras y de libre disposición. Habiendo legitimarios la mitad de los bienes, previas las deducciones de que habla el artículo 1016 y las agregaciones indicadas en los artículos 1243 a 1245, se dividen por cabezas o estirpes entre los respectivos legitimarios, según las reglas de la sucesión intestada. Lo que cupiere a cada uno de esta división es su legítima rigurosa. La mitad de la masa de bienes restantes constituyen la porción de bienes de que el testador ha podido disponer a su arbitrio. Existe un parágrafo que dice que los abogados no podrán hacerse parte de la sucesión en función de cobrar sus honorarios.
El artículo 1244, valor de las donaciones, es que si el que tenía legitimarios hubiere hecho donaciones entre vivos a extraños y el valor de todas ellas juntas excede la mitad de la suma formada por este valor y la del acervo, tendrán derecho los legitimarios para que este exceso se agregue también imaginariamente al acervo para la computación de las legítimas. También tenemos el artículo 1245 que habla de las restituciones por donación excesiva. Si fuere tal el exceso que no solo absorba la parte de los bienes que el difunto ha podido disponer a su arbitrio, sino que también menoscaba las legítimas rigurosas, tendrán derecho los legitimarios para la restitución de lo excesivamente donado, procediendo contra los donatarios, en un orden inverso al de las fechas de las donaciones. Esto es comenzando por las más recientes. La insolvencia de un donatario no gravará a los otros. El artículo 1247 nos dice que si la suma de lo que se ha dado en razón de legítima no alcanzare la mitad del acervo imaginario, el déficit de este se sacará de los bienes con preferencia a toda otra inversión. El artículo 1248 nos dice que si un legitimario no lleva el todo o parte de su legítima por incapacidad, por indignidad o desederamiento, o porque lo haya repudiado y no tiene descendencia con derecho a representarlo, dicho todo o parte se agregará a la mitad de las legítimas y contribuirá a formar las legítimas rigurosas de los otros y la porción conyugal en el caso del artículo 1232 en el inciso 2, volverán de la misma manera la mitad de legítimas las deducciones que según el artículo 1234 se hagan a la porción conyugal en el caso anteriormente dicho. El artículo 1249 nos habla de las legítimas efectivas. Acrece a las legítimas rigurosas toda aquella porción de los bienes que el testador ha podido disponer con absoluta libertad y no ha dispuesto. Y si lo ha hecho y si ha quedado sin efecto la disposición. Aumentadas así, las legítimas rigurosas se llaman legítimas efectivas. El artículo 1251, exceso en el monto de las legítimas. Si lo que se ha dado o se da en razón de las legítimas excediere a la mitad del acervo imaginario, el exceso se imputará a la mitad de libre disposición con exclusión del cónyuge sobreviviente. En el caso del artículo 1232, en su inciso 2, dice que todo ello sin perjuicio de cualquier otro objeto de libre disposición a que el causante las haya destinado. El artículo 1254 habla de las rebajas de las legítimas y mejoras. Si no hubiere cómo complementar las legítimas calculadas de conformidad con los artículos precedentes, se rebajarán a prorrata. El artículo 1252, imputaciones a la legítima. Todos los legados y todas las donaciones, sean revocables o irrevocables, hechas a un legitimario que tenía entonces la calidad de tal, se imputarán a su legítima, a menos que en el testamento o en la respectiva escritura o en un acto posterior auténtico aparezca que el legado o la donación se ha hecho para imputarse a la mitad de libre disposición. Sin embargo, los gastos hechos para la educación de un descendiente no se tomarán en cuenta para la computación de legítimas ni de la mitad de libre disposición.
aunque se hayan hecho con calidad de imputables. Tampoco se tomarán en cuenta para dichas imputaciones los presentes hechos a un descendiente con ocasión de su matrimonio ni otros regalos de costumbre. El artículo 1257 nos habla de los beneficiarios del acervo imaginario, la acumulación de lo que se ha donado irrevocablemente en razón de legítimas para el cómputo prevenido por el artículo 1242 y siguientes no aprovecha a los acreedores hereditarios ni a los asignatarios que lo sean a otro título que al de la legítima. El artículo 1262 habla de los pagos imputables a la legítima o mejora, los desembolsos hechos para el pago de deudas de un legitimario descendiente se imputarán a su legítima, pero solo en cuanto hayan sido útiles para el pago de dichas deudas. El artículo 1263 nos habla del dominio sobre los frutos de la cosa donada. Los frutos de las cosas donadas, revocable o irrevocablemente, a título de legítima durante la vida del donante, pertenecerán al donatario desde la entrega de ellas y no figurarán en el acervo. Y si las cosas donadas no se han entregado al donatario, no le pertenecerán los frutos, sino desde la muerte del donante, a menos que éste le haya donado irrevocablemente. Y también que haya sido de un modo auténtico, no solo la propiedad, sino el usufructo de las cosas donadas. El artículo 1264 nos habla de la donación de especies imputables a la legítima o mejora. Si al donatario de especies que deban imputarse a su legítima le cupiere definitivamente una cantidad no inferior a la que valgan las mismas especies, tendrá derecho a conservarlas y exigir el saldo, y no podrá obligar a los demás asignatarios a que le cambien las especies o a que le den su valor en dinero. Y si le cupiere definitivamente una cantidad inferior al valor de las mismas especies y éste estuviere obligado a pagar un saldo, pues podrá hacerlo a su arbitrio, hacer este pago, bien sea en dinero o también sea de restituir una o más de dichas especies y exigir la debida compensación pecuniaria por lo que el valor actual de las especies que restituya excediera el saldo que él debe. El artículo 1275, objeto de reclamo de la acción de reforma, en general, lo que por ley corresponde a los legitimarios y lo que tienen derecho a reclamar por la acción de reforma es su legítima rigurosa. El legitimario que ha sido debidamente desheredado tendrá, además, derecho para que subsistan las donaciones entre vivos y comprendidas en la desederación. El artículo 1277 nos habla de la integración de la legítima. Entonces, contribuirán a formar o integrar lo que en razón de su legítima se debe al demandante los legitimarios del mismo orden y grado. El artículo 1520 nos habla de las convenciones en materia sucesoral. Por regla general, el derecho de suceder por causa de muerte a una persona viva no puede ser objeto de una donación o contrato, aun cuando intervenga el consentimiento de la misma persona. Pero, sin embargo, las convenciones entre la persona que debe una legítima y el legitimario relativas a la misma legítima están sujetas a las reglas especiales contenidas en el título de las asignaciones forzosas.
la prohibición general del inciso primero de este artículo tampoco obsta para lo dispuesto en el artículo 1375 del Código Civil. Gracias.